Universidad Andina del Cusco, reacreditada internacionalmente, Facultad de Derecho y Ciencia Política. Las obligaciones y sus consecuencias en caso de incumplimiento. Las obligaciones suponen sometimiento, ligamen y atadura. La obligación es la relación jurídica entre dos o más sujetos, acreedor y deudor. El acreedor o sujeto activo, quien será el titular del derecho, tiene la facultad de exigir al deudor o sujeto pasivo, quien será la persona obligada a cumplir con un comportamiento de dar, hacer y no hacer. Código Civil Peruano, libro sexto, las obligaciones y sus modalidades. Título 1. Obligación de dar. Dar significa entregar, transferir y transmitir una cosa o un bien. La obligación de dar tiene por objeto una cosa o un bien. Dicho bien puede ser un bien mueble o inmueble. Obligación de dar bien cierto. Bien cierto es aquel bien que se encuentra total y absolutamente determinado, individualizado e identificado, con todas sus características definidas. Ejemplo, un televisor marca Samsung de 50 pulgadas color negro. La obligación no admite sustitución. El deudor solo cumple o se libera de la obligación cuando entrega el bien debido, y el acreedor solo puede pedir que se le haga entrega del bien previamente determinado a la hora de constituir la obligación. Deberes del deudor. El deudor tiene el deber de entregar en el lugar y tiempo establecido, informar al acreedor cuando lo solicite sobre el estado del bien y conservar el bien hasta su entrega. La obligación de hacer. Esta tiene por objeto una prestación que consiste en la ejecución de una actividad. Por ejemplo, un albañil que se compromete a construir una casa o un abogado que debe defender a su cliente. Esta obligación se encuentra en el artículo 1148 de nuestro Código Civil y por su naturaleza se considera a las obligaciones de hacer como obligaciones positivas, pues se encuentran constituidas por una prestación, es decir, un comportamiento o una conducta, que justamente consiste en un hacer, producir o ejecutar algo. La obligación de hacer puede ser ejecutada por cualquier persona. Por ejemplo, Fernanda solicita a María que le realice un juego de mesa para dentro de 15 días. En este caso, a Fernanda lo único que le interesaría es que su juego de mesa esté listo para dicha fecha, más no quien realice dicha obligación. O también puede ser ejecutada por un intuito personal. Por ejemplo, cuando compras un boleto para ir al concierto de Gianmarco, esperas que el cantante principal sea él y no sea reemplazado por otro. Es decir, el acreedor desea que dicha obligación sea ejecutada por una persona determinada. La obligación de no hacer. Esta obligación consiste en una abstención, una omisión o una inactividad por parte del deudor. Por ejemplo, una persona que alquila una habitación se comprometió a no subalquilar dicho lugar y se encuentra en el artículo 1158 de nuestro Código Civil. Obligación divisible e indivisible. Las obligaciones divisibles son aquellas prestaciones las cuales son susceptibles de ser cumplidas por partes sin alterar la esencia de la misma. Ejemplo, Martín le debe a Juan y estos pactan realizar el pago de 30.000 soles que se realizará en 3 partes. Las obligaciones indivisibles son aquellas las cuales por su naturaleza y por voluntad de las partes no se permite el fraccionamiento. Ejemplo, Martín tiene que entregarle a Joaquín un caballo. Sabemos que esta no se puede dividir. Obligaciones alternativas y facultativas. Las obligaciones alternativas son aquellas obligaciones en las cuales existe una pluralidad de prestaciones y para el cumplimiento de esta basta con que se ejecute una de ellas. Ejemplo, Ana le debe a Pedro una moto. Ella puede cumplir la deuda entregándole a Pedro una moto o una bicicleta. Obligación facultativa. Es cuando se le da al deudor la facultad de poder cumplir la obligación principal por una prestación accesoria. Es decir, ejemplo, Edward se obliga a dar un caballo a Matías reservándose la facultad de pagarle construyendo una casa. Obligaciones mancomunadas. Una obligación es simplemente mancomunada o a prorrata cuando el derecho o el crédito es atribuido por partes o cuando la obligación o la deuda es imputable por partes, es decir, cuando habiendo varios acreedores o deudores y un solo objeto, cada deudor está obligado al pago de su cuota y cada acreedor solo puede exigir su parte. En estas obligaciones, el crédito o la deuda se divide o distribuye entre todos los acreedores o los deudores respectivamente. Ejemplo, Juan, Lucas y Marta tienen un préstamo de 60.000 soles, donde cada uno de los 3 deudores están obligados a pagar el monto que les corresponde.
Obligaciones solidarias. Las obligaciones solidarias pertenecen al grupo de las obligaciones plurales. Son aquellas en las que, concurriendo una pluralidad de acreedores o de deudores de ambas clases de sujetos al mismo tiempo, cada uno de los primeros tienen derecho a exigir todo el monto íntegro del crédito y cada uno de los segundos está obligado a cumplir toda deuda. Ejemplo: Enrique va al banco a sacar un préstamo y va Isabel como garante. Al no cumplir Enrique con la obligación, el banco podrá exigir el pago a Isabel por ser deudora solidaria. Consecuencias de su incumplimiento. La falta de realización de la prestación debida por el deudor conlleva el incumplimiento de la obligación. El incumplimiento del deudor faculta que el acreedor reclame su derecho de cumplimiento, que ejercitará con las medidas adecuadas. Estas variarán en función de la obligación de que se trate, y bien pueden ser exigir que se realice el cumplimiento o bien la restitución de las prestaciones ya realizadas junto con la indemnización de daños y perjuicios. Y una sentencia acorde al derecho. Una vez que se obtenga la sentencia estimatoria de su derecho y el deudor siga sin cumplir, podrá el acreedor hacer uso de la ejecución forzosa, acudiendo al tribunal competente para que se lleve a cabo la ejecución. El artículo 1138, inciso 1 y 2 del Código Civil, dice lo siguiente en relación a las obligaciones de dar. Si existe una pérdida del bien, como consecuencia, el deudor obtiene una indemnización en sustitución de la prestación debida. Y si el bien se deteriora por culpa del deudor, el acreedor opta por resolver la obligación o recibe el bien en el estado que se encuentra y exige la reducción del pago correspondiente. En cuanto a las obligaciones de hacer, el artículo 1150 del Código Civil menciona el incumplimiento de la obligación de hacer por culpa del deudor, lo cual faculta al acreedor a exigir la ejecución forzada, a exigir que la prestación sea ejecutada y dejar sin efecto la obligación. En el caso de las obligaciones de no hacer, que viene regulado en el artículo 1158 y 1159, nos dice: el incumplimiento por culpa del deudor autoriza al acreedor a exigir la ejecución forzada, a exigir la destrucción de lo ejecutado, dejar sin efecto la obligación y el pago correspondiente de indemnización de daños y perjuicios. Con respecto a las obligaciones alternativas y facultativas, obligaciones divisibles e indivisibles y obligaciones mancomunadas y solidarias, la consecuencia de su incumplimiento es la indemnización de daños y perjuicios.